Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos de nuevo al Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los últimos acontecimientos en el mundo de la economía y las finanzas que afectan su vida diaria, aunque tal vez a veces usted no haya pensado en eso. Esta semana vamos a recapitular, a traer de nuevo el tema sobre Europa y Estados Unidos y el estado de la economía mundial y cómo eso puede afectar el día a día también de los venezolanos y de todos los países latinoamericanos. La semana pasada, en nuestros reportes directos desde Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional, les presentamos a ustedes los vehementes llamados de los líderes de los ministros de Economía de 187 países y de las autoridades del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pidiéndoles especialmente a los líderes de Europa y de Estados Unidos que tomen decisiones claras, acertadas y urgentes para frenar una recesión, es decir, el enfriamiento de la economía mundial, una amenaza real que está más cerca de lo previsto. Esta semana cerró con malas noticias en este sentido. Pese a los llamados, resulta que ya hay señales claras y evidentes de que la recesión regresó a Estados Unidos. Concretamente, tenemos un estudio publicado por The Economic Cycle Research Institute, es decir, un instituto que estudia los ciclos de la economía de Estados Unidos, y su conclusión principal es que ya llegó la recesión a la primera economía mundial. Se espera que sea más corta de lo que fue la anterior, pero su impacto podría ser agravado por la situación de Europa y también porque el 90% de los estadounidenses creen que la situación ha empeorado. Eso es un indicador clave también porque afecta la confianza de los hogares, de las familias de Estados Unidos, que son las que mueven esa economía con su alto nivel de consumo. En el terreno de los esfuerzos por frenar la crisis, esta semana el Parlamento de Alemania, llamado el Bundesbank, aprobó la propuesta oficial para aumentar los fondos, es decir, los recursos destinados a un fondo de rescate a los países europeos en problema. Esto ha sido un logro para la canciller de ese país, Angela Merkel, y su coalición de gobierno, pero resulta que ha sido interpretado como insuficiente por los mercados financieros que han seguido cayendo. Para explicar un poco, este fondo ha sido aumentado desde 250.000 millones de euros hasta 440.000 millones de euros. Es una cifra enorme, equivale más o menos a las exportaciones totales de petróleo de Venezuela en 4 años. Pero la cifra luce insuficiente porque si la situación se complica en Grecia, como a medianos de mes podría ocurrir cuando el país ya no tenga cómo pagar sus deudas, sus cuentas del funcionamiento del Estado, esta plata no alcanzaría. Es lo que temen los inversionistas, los mercados financieros, que justamente han cerrado la semana y el tercer trimestre del año con grandes caídas. Todas las importantes bolsas del mundo, incluyendo las de Estados Unidos, han perdido valor. Es decir, el valor de las acciones que se cotizan en esos mercados ha descendido con fuerza. Y si usted era accionista de una empresa y esperaba conseguir un dividendo al final del año, seguramente no va a recibir lo que esperaba. Estos son datos que tienen que ver con la situación de muchas familias, especialmente de estas familias de origen europeo que viven en Venezuela, o inclusive con muchos venezolanos que han decidido irse a Europa o Estados Unidos buscando un futuro mejor de lo que creen esperar en Venezuela. Además, la economía mundial está toda interconectada, tiene todo que ver para la persona común y corriente de cualquier país latinoamericano y no solamente para los ministros, empresarios y líderes políticos. En el caso de Venezuela, el reflejo es directo, como lo hemos recalcado en otros programas, a través de los precios del petróleo. Hay que recordar que la crisis actual está siendo comparada cada vez más a la de hace 2 años, cuando la caída de un banco llamado Lehman desató una recesión mundial que en Venezuela terminó afectando también la economía y enfriando lo que era un despegue que había durado unos 3 años. La recesión en Venezuela duró unos 2 años y recién es que estamos comenzando a salir. La pregunta es si podremos como país mantener la fuerza económica para que pueda haber una mayor cantidad de bienes y servicios disponibles para la población a la medida que aumentan nuestras necesidades. Pero para hablar más en detalle del tema del petróleo, hoy traemos al experto Rafael Quiroz, quien explicará cómo puede esperarse que Venezuela se vea afectada desde el punto de vista de sus ingresos fiscales en los próximos meses y años por la situación mundial que es cada vez más crítica.
Adelante. Los informes emitidos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial e incluso un pequeño estudio de la Agencia Internacional de Energía y de algunas informaciones salidas del OPEP reflejan de que se presentan ciertos temores hacia la desaceleración global de la economía. Y por supuesto, esto va a impactar de una u otra forma en lo que va a ser la demanda petrolera. Es decir, nos estaremos preparando o deberíamos prepararnos de acuerdo a los informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a una baja en la demanda de petróleo para ya prácticamente el último trimestre de este año, pero muy específicamente para el próximo año 2012. Si eso impacta fuertemente a tales países o a tales economías que, valga decir, son los mayores consumidores de petróleo, deberíamos estar seguramente hablando por lo menos de una caída de precios que debería estar oscilando entre 80 y 90 dólares, donde podría lograr cierta estabilidad frente a la caída de la demanda y a un recorte de la oferta petrolera por parte de los países OPEP y no OPEP, que son productores de petróleo. Venezuela, como país eminentemente petrolero, no puede escapar al impacto que pueda ocasionar una desaceleración de la economía global y sobre todo una crisis que puede agudizarse en términos de la deuda de los países de la eurozona. Venezuela depende hoy por hoy eminentemente del petróleo y por consiguiente entonces sus ingresos se verían afectados en términos de exportación petrolera, porque por supuesto una baja en la demanda del petróleo obligaría a la OPEP a ajustar su producción o su oferta hacia abajo, pues. Y ello, por supuesto, representa una caída en los ingresos de Venezuela por concepto de exportación petrolera. Es imposible para Venezuela, como para cualquier otro país miembro de la OPEP, y no miembro de la OPEP, pero países productores de petróleo, escapar a lo que podría avecinarse, o lo que supuestamente se avecina, de una recesión o una afectación en la economía global. Los precios del petróleo son siempre precios volátiles porque están sometidos a toda una serie de variables coyunturales y estructurales que presionan la formación del precio, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Entonces, todo eso va a conformar el precio del petróleo. Y por supuesto el elemento geopolítico, en este caso léase África y el Medio Oriente, además del precio especulativo, le hace mercados bursátiles, son los que han mantenido el precio por encima de los 100 dólares promedio anual. Hace 2 años, muchos economistas, líderes políticos e instituciones, incluyendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, fueron duramente criticados por no haber visto, al menos no haber avisado lo que venía. Pues bien, ahora ellos han decidido intentar salir mejor en la foto y advierten con fuerza: señores, lo que viene es crítico y afectará a todos los países en mayor o menor grado. Ningún país está a salvo, mucho menos en una economía globalizada y mucho menos un país como Venezuela, que depende de un solo producto de exportación, que es el que paga las cuentas de todos los venezolanos. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con El Mundo, Economía y Negocios.